Ahora vamos a dar pase al Comité Técnico Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas de la Junta para continuar con este programa. Para ello vamos a presentar a quien va a estar a cargo de la moderación, el contador público colegiado Vladimir Kelvin Justiniano Falcón, miembro del Comité Técnico de Micro Pequeñas Empresas de la Junta de Decanos. Bienvenido. Bien, muy buenas noches con todo el público que nos está siguiendo, pues, la página de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. El día de hoy vamos a tener una ponencia bastante interesante e importante con respecto, pues, a las micro y pequeñas empresas. Entonces, para lo cual, pues, hoy día vamos a tener una ponente de gran trayectoria, en la cual, pues, vamos a ver acá su CV respecto a la ponencia que nos va a dar el día de hoy. Bien, entonces el tema del día de hoy es estadística de la informalidad laboral en el Perú y ventajas de la formalización laboral y las características del régimen especial de las micro y pequeñas empresas. La ponente será la licenciada en Administración por la Universidad Nacional del Centro del Perú, con más de 10 años de experiencia en la gestión pública y 5 años en el sector privado, cursando estudios de maestrías en recursos humanos y gestión organizacional con especializaciones en el procedimiento inspectivo de trabajo, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001, normas internacionales OCHAS 18001, legislación laboral y gestión tributaria, procedimiento administrativo y sancionador laboral, actualmente en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL como especialista en prevención y fiscalización laboral en la Intendencia Regional de Junín. Entonces, con esta presentación, vamos a dar pase a la ponente el día de hoy, quien pues va a estar a cargo entonces de esta ponencia, ¿no? La licenciada en Administración, Janet Avon Jorge Pilipe. Bien, muchas gracias, Vladimir, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a la Junta de Decanos de Contadores del Perú. En esta oportunidad voy a exponer un tema muy importante que habla sobre la formalización laboral de las micro y pequeñas empresas y cómo es que el régimen especial de la micro y pequeña empresa va a poder ayudar a la formalización, ya que es un régimen especial, que en este caso pues sirve mucho para poder disminuir los altos índices de informalidad que ahora lo vamos a ver. Voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor, si me confirma, si se puede visualizar. Sí se visualiza. Ok, muchas gracias. Bien, como ya me realizó la presentación, me queda dar inicio a esta exposición tan importante. Es un espacio muy importante para nosotros porque SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en este caso trabaja bajo dos ejes. El eje preventivo, que básicamente pues es el despliegue de acciones de orientación tanto a empleadores, trabajadores y público en general para poder promover el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Y también tenemos el eje de fiscalización, ¿no? Que ya en este caso es la investigación del cumplimiento de la norma. Y frente a ello, pues las micro y pequeñas empresas tienen que estar enteradas de este régimen tan especial que les favorece ya que permite disminuir costos laborales. Bien, para poder hablar sobre la presente ponencia, tenemos que hablar un poco de las ventajas de la formalización. Pero antes de eso, podemos decir un poco de estadística, ¿no? De acuerdo a las estadísticas entre el 2022 y 2023, la informalidad es un problema bastante álgido en el Perú.
la informalidad está persistiendo y es un obstáculo importante en el camino hacia el progreso social y económico de nuestros países. El costo, en este caso, que indirectamente podemos observar de la informalidad es que perpetúa la pobreza, profundiza la desigualdad, entorpece el crecimiento económico, porque son trabajadores que no van a gozar de derechos tan fundamentales como el acceso a la seguridad social o al sistema previsional. Asimismo, desafía la gobernabilidad democrática y definitivamente limita la productividad. En el Perú, de acuerdo a las últimas estadísticas, la informalidad es uno de los principales problemas que impacta en el desarrollo de nuestro país. Entonces, SUNAFIL, frente a este gran problema, es que despliega asistencias técnicas, despliega diferentes acciones de orientación y también acciones de fiscalización, pues que en este caso permiten formalizar a los trabajadores. Es por eso que siempre nosotros invocamos, ¿no? Un Perú formal, el cumplimiento de la norma es muy importante para poder apostar por un país con más desarrollo. Las diferencias que encontramos entre ser formal e informal, pues son bastante claras, ¿no? Pero en resumen, podemos decir que ser informal es, pues, operar fuera de la legalidad. Evita, en este caso, sus cargas tributarias y laborales, no brinda protección de derechos laborales a los trabajadores. Los trabajadores de una empresa informal no tienen acceso a la seguridad social de salud y en pensiones, mientras que la empresa formal pues sí contribuye al crecimiento del país, cumple con sus obligaciones tributarias y laborales y sus trabajadores gozan de los beneficios de su régimen laboral. Aquí podemos de repente especificar que en el Perú, si hablamos de regímenes laborales, estamos hablando del régimen, en este caso 728, que es de la actividad privada y bajo el cual está bajo la competencia de SUNAFIL. SUNAFIL tiene, ¿no? Como competencia de acuerdo a norma la fiscalización en el sector privado, el régimen 728. Y este régimen 728 tiene a su vez varios regímenes especiales, como el régimen agrario, el régimen de construcción civil, el régimen pesquero, el régimen de la micro y pequeña empresa del cual vamos a hablar el día de hoy, y así muchos regímenes que se caracterizan porque se enfocan en sectores muy específicos con características, ¿no? Muy especiales. ¿Qué beneficios te otorga el hecho de que te formalices o que seas una empresa formal? En primer lugar, te permite acceder a créditos en el sistema financiero. Ello ayudará pues a tu empresa a crecer, a abrir establecimientos anexos, a poder comprar más mercadería y todo de la mano de un sistema financiero formal, ¿no? Actualmente tenemos pues un sistema financiero bastante informal y que incluso colinda con la delincuencia, ¿no? Para evitar eso es importante que las empresas estén formalizadas. Asimismo, permite también que se pueda participar en concursos públicos para ser proveedores del Estado. Si nosotros no estamos formalizados a través de un RUC, si no tenemos comprobantes de pago en este caso, ¿no? No podríamos ser postores para poder concursar frente al Estado. Asimismo, los clientes ahora ya tienen mayor conocimiento sobre la responsabilidad que significa, ¿no? Pedir una boleta, una factura, incluso SUNAT, ¿no? A través de sus campañas de orientación, de sensibilización, también está llegando a más población, la cual pues está siendo orientada en solicitar sus documentos, sus comprobantes de pago. Entonces, si la empresa no tiene estos documentos, pues lamentablemente se va a quedar rezagada. También podrás realizar la exportación de tus productos, ¿no? Las exportaciones, importaciones que se puedan realizar, es importante que se hagan de manera formal y es por eso que te otorga la formalización esta ventaja tan importante. Si tú te acoges al régimen laboral de la micro y pequeña empresa, este régimen permitirá gozar de menores costos laborales y lo vamos a ver de acuerdo, vayamos avanzando en la presente capacitación, pero es muy importante que el micro y pequeño empresario conozca de este régimen especial que le va a permitir ser formal, pero a menores costos. Entonces, ingresamos ya al tema de las ventajas del régimen especial para la micro y pequeña empresa. Pero antes de eso tenemos que definir ahora
cómo es que la micro y la pequeña empresa pueden, en este caso, clasificarse. Sabemos que una micro o pequeña empresa es una unidad económica constituida por persona natural o jurídica, ¿no? Es decir, RUC 20 o RUC 10, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios, ¿no? Esa es una microempresa, esa es una empresa, ¿no? En conceptos mucho más específicos, esta conceptualización se encuentra en la norma de Produce, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Desde el año 2013 aproximadamente, las micro y pequeñas empresas ya no se dividen o se clasifican por el número de trabajadores. Gracias a, a las normas que han cambiado, pues ahora se clasifican por el nivel de ventas. Una microempresa es catalogada como tal cuando su nivel de ventas es pues hasta 150 UITs al año, mientras que si sobrepasa este límite de 150 hasta 1750 UITs, pues estaríamos hablando de una pequeña empresa, ¿no? Consideremos que la UIT siempre está cambiando y para este año 2025 pues está en 5.350, ¿no? Entonces ya no se clasifican las empresas por el número de trabajadores, sino que se hace por el nivel de ventas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de formalizar como micro o pequeña empresa? Pues en este caso, como ya lo hemos dicho, es la disminución de algunos costos laborales, pero lo más importante es que la micro o pequeña empresa tiene que registrarse en este registro especial denominado REMIPE. Si no se registra, por más pequeña, por más microempresa que sea, ante una fiscalización de SUNAFIL, esa empresa va a ser considerada como del régimen común o el régimen general también, ¿no? Que muchos lo denominan de esa forma, y va a tener que cumplir con todos los beneficios laborales que la ley le ha conferido a los trabajadores de este régimen. Entonces, para poder registrarse en este registro, ¿no? Este registro es la página web del Ministerio de Trabajo y se realiza con la clave SOL, ¿no? Recordemos que la clave SOL, pues, es aquella contraseña que te brinda la SUNAT cuando tú aperturas tu RUC, ¿no? Y empiezas, pues, a tener una planilla y empiezas a registrar tus datos, ¿no? Tus datos tributarios. Entonces, con esta clave SOL, tú vas a poder inscribir a tu micro o pequeña empresa desde que tienes un trabajador. ¿No? Hay muchos empleadores que preguntan, ¿no? Yo me puedo registrar hoy, yo recién abrí mi microempresa hace una semana y bueno, pues por si acaso voy a registrarme para que algún día cuando yo tenga un trabajador, yo ya esté como una microempresa. No te va a permitir el sistema. El sistema te permite cuando tú registras por lo menos a un trabajador. Desde ese momento tú empiezas a ser una micro o pequeña empresa para el tema del régimen laboral. ¿Quiénes no podrían acceder a estos beneficios o a este régimen especial? En primer lugar, pues los grupos que constituyen una vinculación económica, ¿no? También que tengan vinculación económica con otras empresas a nivel nacional o en el extranjero. ¿A qué se le denomina vinculación económica? Puede ser que varias razones sociales o varios RUCs, ¿no? Estén vinculados, por ejemplo, teniendo una misma dirección fiscal o teniendo los mismos representantes legales. ¿No? Si es así, entonces estamos hablando de una vinculación económica, ¿no? Porque el beneficio pues está otorgando a todas estas empresas, es decir, en términos pues un poco más coloquiales estarían pitufeando una gran empresa, ¿no? Un ejemplo, una pollería tiene un RUC para comprar sus insumos, tiene otro RUC para sus clientes, tiene otro RUC para pagar el alquiler y tiene otro RUC para comprar combustible, ¿no? El gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos ellos son de un mismo dueño, pero tienen diferentes RUCs. Ahí hay una vinculación económica. Cuando se detecta ese tipo de situaciones,
el régimen de la laboral de la micro y pequeña empresa se cancela automáticamente, ¿no? Y justamente ahí estamos haciendo un trabajo articulado con SUNAT, ¿no? Que nos permite a través de sus bases de datos, de repente identificar a estos grupos económicos que están pues aprovechando este régimen laboral de la micro y pequeña empresa. Asimismo, aquellos que consignen información falsa, dividan sus unidades empresariales, se dediquen al rubro de discotecas, bares, juegos de azar, ¿no? Estos rubros especiales no tienen acceso a la micro y pequeña empresa. Por lo tanto, los trabajadores que laboran en este tipo de lugares tienen derecho a todos los beneficios, en este caso, que la ley demanda, ¿no? Entonces, ellos no pueden inscribirse como micro o pequeña empresa. ¿A quiénes sí alcanza este régimen especial? A las juntas o asociaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, ¿no? Son aquellos edificios que tienen pues 5, 6, 8 departamentos. Cada departamento tiene un dueño, pero todos, al tener pues espacios en común, a veces contratan una persona para la limpieza, un vigilante, ¿no? Que esté en la puerta, siempre preguntando quién entra y quién sale del edificio. Entonces, estos trabajadores pueden ser inscritos en la micro y pequeña empresa porque este régimen les alcanza, siempre y cuando no superen los 10 trabajadores, ¿no? Asimismo, las asociaciones o agrupaciones de vecinos, ¿no? Tenemos urbanizaciones que se organizan muy bien, por ejemplo, para poder contratar un vigilante, ¿no? Ellos también pueden acogerse a este régimen laboral de la microempresa, ¿no? Entonces, es un apoyo bastante importante también. ¿Cuáles son los derechos en común para los trabajadores de la micro y pequeña empresa? Aquí vamos a hablar de los derechos que les compete brindar a sus trabajadores a ambos, ¿no? Ya sea micro o pequeña empresa. En primer lugar, sabemos pues que la remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima vital vigente, ¿no? Que es 1.130 soles. Asimismo, la jornada de trabajo por norma está establecida en una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Si es que existe un trabajo en sobretiempo, este tiene que ser reconocido con descanso físico, o si es que se llega a un acuerdo por escrito, el pago de horas extras. También el respeto del descanso semanal obligatorio, ¿no? El trabajador tiene derecho a descansar como mínimo 24 horas consecutivas de descanso a la semana. Básicamente siempre coincide con los domingos, pero este descanso puede ser rotativo, ¿no? En este tipo de situaciones, muchas veces los empleadores, ¿qué es lo que le dicen al trabajador? Apóyame limpiando algunas cosas y luego te vas de descanso todo el día. No tienen en cuenta de que el trabajador tiene derecho a 24 horas consecutivas de descanso por cada semana trabajada. Este descanso semanal obligatorio tampoco se puede acumular, ya porque ya es un derecho fundamental del trabajador, a excepción de las jornadas atípicas, ¿no? De repente alguno me preguntará, ¿y cómo es en el tema de los trabajadores que laboran en mina, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen un sistema que laboran pues 14 días y descansan 7. ¿Se está acumulando sus descansos semanales obligatorios? Sí, pero como bien se dijo, es una jornada atípica, ¿no? En este caso estamos hablando del común denominador. También el descanso por días feriados. Los trabajadores tienen derecho a descansar los feriados, ¿no? Calendarios, esos que están en rojo en el calendario. Esos feriados son pues los señalados en el decreto legislativo 713. Actualmente son 16 feriados que se han aprobado. Todavía no se ha derogado ninguno. Entonces son 16 feriados al año. Si el trabajador labora en feriado y no se le sustituye el descanso obligatorio, tiene derecho al pago de la sobretasa del 100%. Luego también el seguro vida ley. El seguro vida ley es un derecho también del trabajador que tiene que otorgársele desde el primer día de iniciada la relación laboral. Es un seguro contra, o que protege en este caso al trabajador pues contra accidentes comunes, ¿no? Que le pueda pasar algo dentro o fuera del centro laboral. Es muy diferente al SSTR.
El SZR es un seguro complementario por trabajo de riesgo, que eso es distinto. Ese seguro se aplica para trabajadores que desempeñan pues labores que implican mayores riesgos, ¿no? Pero el seguro vida ley sí se otorga a todos los trabajadores desde el primer día de labor. Entonces, esos son los derechos en común que en este caso tiene tanto los trabajadores de la microempresa, de la pequeña empresa y de la no MIPE. También hay que decir o mencionar el horario nocturno, ¿no? Hay muchos trabajadores que laboran de repente en horarios rotativos, algunas veces de día, algunas veces de noche. Si es así, la remuneración mínima nocturna tiene que tener una sobretasa del 35%. Es decir, que a la fecha no puede haber ningún trabajador que gane menos de 1.525.50 si es que realiza labores también en horario nocturno. En este caso, pues, sí aplica esta sobretasa cuando el horario comprende ambos turnos, ¿no? Horario diurno y horario nocturno. Pero si el trabajador labora siempre de noche, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un guardia, un vigilante, etcétera, y siempre, pues, los 30 días del mes labora de manera en el horario nocturno, esta tasa no se aplicará. Esto funciona para la microempresa. Si es pequeña empresa y el trabajador labora solo de noche, sí aplica la sobretasa del 35%. ¿Ya? Entonces hay que hacer esa tingencia para que quede claro. Asimismo, otro derecho en común que tiene la micro y pequeña empresa es el descanso vacacional. El descanso vacacional es pues un periodo, ¿no? Justamente como bien se dice, de descanso para el trabajador de 15 días al año completo de servicios. En este caso, pues la ley determina que se tiene que cumplir con el récord vacacional establecido en el decreto 713. Los trabajadores que tienen una jornada ordinaria de 6 días, es decir, de lunes a sábado, tendrían que cumplir un récord vacacional de una labor efectiva de por lo menos 260 días. Si los trabajadores laboran en una jornada de 5 días, puede ser de lunes a viernes, ¿no? La labor efectiva será de 210 días en dicho periodo. Hay que tener en cuenta también que hay días, ¿no?, en que el trabajador quizás no venga a laborar por distintos motivos. Por ejemplo, descansos médicos, licencias o paralizaciones que le pueda hacer la autoridad administrativa de trabajo, es decir, SUNAFIL, si detecta riesgos inminentes a la seguridad de los trabajadores o si SUNAT cierra, por ejemplo, por no entregar boletas de comprobantes de pago. Entonces, estos días sí van a tener que ser considerados en el récord vacacional, porque finalmente son días que, pues, por ley están concedidos, ¿no? En cambio, las faltas injustificadas, esas sí no van a poder ser, en este caso, contabilizadas en este récord. Otro derecho al que tiene tanto en común la micro como pequeña empresa es la seguridad social en pensiones, ¿no? El Estado garantiza el libre acceso a las pensiones a través de dos sistemas, ¿no? El sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. Si hablamos del sistema privado de pensiones, estamos hablando de las AFPs. Si estamos hablando del nacional, es la ONP. El trabajador tiene en este caso, la opción de elegir, ¿no? Si va a aportar al sistema privado o al sistema nacional. Pero para eso también tiene que tener una información clara sobre este tema. Si yo tengo un trabajador que por primera vez ingresa a laborar, ¿no? Imaginemos pues un jovencito ingresa a laborar, empieza su vida laboral. Este joven de repente no está todavía afiliado a ninguna AFP, todavía no ha aportado, no ha iniciado sus aportaciones. El empleador tiene el deber de informar que en el Perú existen dos sistemas y cuáles son pues los pros y los contras de ambos sistemas. Y para eso le otorgará una cartilla informativa, ¿no? Donde estén las características de ambos sistemas para que el empleador pueda elegir, ¿no? Informadamente a qué sistema va a aportar.
Pero si en el plazo de 5 días hábiles este trabajador no informa o no decide, entonces el empleador tendrá la decisión de registrarlo ante la AFP, que cada 2 años concursan para justamente tener a esos nuevos trabajadores del mercado laboral, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando un trabajador no elige ninguno, pues el empleador está en la responsabilidad de poder elegir por él y lo hace a través de la AFP que ha sido ganadora. Si es que ese trabajador ya aportó en anteriores trabajos, ¿no? En otros centros laborales, pues solamente informará a su empleador el número de CUSP, en este caso, ¿no? Que es el número de depósito para que el empleador pueda realizar los aportes correspondientes. Ahora sí, ingresemos a hablar sobre los derechos de los trabajadores de la microempresa, ¿no? Acá vamos a hablar ya de la microempresa. Para poder hablar de la microempresa tenemos que tener presente que para ellos existe el sistema integral de salud para, en este caso, que sus trabajadores tengan acceso, ¿no? A la seguridad social. En el caso de las microempresas, sí pueden registrar a sus trabajadores en el SIS. El SIS es un sistema semicontributivo, donde el empleador va a aportar 15 soles y el Estado aporta los otros 15 soles, ¿no? En este caso, si la empresa es una microempresa, puede registrar a sus trabajadores en el SIS. La indemnización por despido arbitrario, si es que esto se ejerciera, ¿no? Un despido sin causa objetiva y este trabajador pues decide demandar al empleador, la indemnización que se supone debería darle el empleador es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias. ¿No? Esto en el caso, pues, que un trabajador ya esté acogido al derecho del presunto despido arbitrario, ¿no? Recordemos que cuando un trabajador está dentro del periodo de prueba, que son 3 meses para un trabajador común, y este supera el periodo de prueba, ¿no? 3 meses y un día, ya tiene derecho, en este caso, a denunciar o demandar por un presunto despido arbitrario si es que el empleador decide, ¿no? Descontinuar la relación laboral. Entonces hay que tener presente que también este tema de las indemnizaciones va a ser diferente entre la microempresa y la pequeña empresa. Veamos ahora los derechos de los trabajadores de la pequeña empresa. En este caso, la pequeña empresa ya paga gratificaciones, ¿no? Que es equivalente a media remuneración mensual, que en este caso se otorga en fiestas patrias y en Navidad. Las gratificaciones tienen como oportunidad de pago la primera quincena de los meses de julio y diciembre, ¿no? Entonces acá ya vemos que los costos laborales van aumentando. Es por eso que yo les decía a un inicio, ¿no? Que optar por formalizar a los trabajadores bajo el régimen de la micro y pequeña empresa es muy importante, porque si tú empiezas pues tu empresa como una micro, ¿no? Eso sería lo natural, ¿no? Que tú abras tu emprendimiento, tu empresa, y luego de eso vayas creciendo, ¿no? Es lógico que tus costos laborales sean menores. Y es justamente el objetivo de este régimen especial de la micro y pequeña empresa, es apoyar, incentivar al empresariado. Entonces, por eso es que a la microempresa no se le da la obligación de pagar gratificaciones, ETS, asignación familiar, mientras que ya se va aumentando, ¿no? El nivel de ventas y se transforma en una pequeña empresa, ya tiene la obligación de pagar gratificaciones, así como la CTS. Igualmente, la CTS también, ¿no? Se va a computar a razón de 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias, ¿no? La oportunidad de depósito de la CTS es pues en los meses de mayo y noviembre, ¿no? Y se deposita también el 15, ¿no? El 15 de mayo o el 15 de noviembre es el plazo máximo para poder depositar este derecho laboral. Asimismo, las pequeñas empresas también tienen la obligación de pagar
participación en utilidades, ¿no? Y son aquellas, pues, empresas que desarrollan actividades que generan rentas de tercera categoría y que cuentan con más de 20 trabajadores. En este caso, no aplica la repartición de utilidades para las cooperativas, para las empresas autogestionarias, las sociedades civiles o aquellas que son conformadas sin fines de lucro, ¿no? En este caso, la oportunidad de pago de las utilidades será pues dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones legales para la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. O sea, una vez que cumple con su impuesto a la renta, tiene 30 días naturales para que pueda hacer efectivo la repartición de utilidades a los trabajadores. Acá tenemos un pequeño cuadro, ¿no? Que establece el porcentaje de distribución de las utilidades, porque como ya les dije en un inicio también, el régimen 728 tiene regímenes especiales, como el régimen pesquero, el agrario, el industrial, el régimen minero, ¿no? Entre otros. Y como tienen características muy especiales, estos porcentajes de repartición de las utilidades va a ser diferente también, ¿no? Por ejemplo, en las empresas pesqueras se tiene que otorgar un 10% de las utilidades. En el tema de las telecomunicaciones también el 10% y así sucesivamente, ¿no? Para determinar en este caso la actividad que realizan las empresas, es importante revisar el SIU, ¿no? Que es la clasificación internacional de industria uniforme. Entonces, de acuerdo a eso, categorizará la empresa de acuerdo al sector al cual pertenece, ¿no? Y acá hablamos también del SCTR. La pequeña empresa tiene que tener SCTR para sus trabajadores en el caso, pues, estos realicen labores de riesgo, ¿no? El SCTR es un seguro que va a cubrir al trabajador contra, pues, estos accidentes que pueden ser sufridos porque el trabajador desempeña labores de alto riesgo. Recordemos también que este tipo de seguro es pues subvencionado por el empleador. Es un seguro distinto del seguro vida ley, porque el seguro vida ley se otorga a todo trabajador indistintamente, mientras que el SSTR se otorga a trabajadores que hacen labores de alto riesgo y desde la pequeña empresa. Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán que ser asegurados en salud, ¿no? Ellos tienen acceso a la seguridad social a través de salud. No puede ser en el SIS. En el SIS solo es para la microempresa. En en la pequeña empresa ya el aporte se realiza a salud y es equivalente pues al 9% de la remuneración que se le otorga al trabajador, ¿no? Entonces es importante saber también esto. La indemnización por despido arbitrario en la pequeña empresa es de 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias, ¿no? Como pueden ver acá, la suma se ha elevado, por lo tanto, tenemos que pagar ya esta cantidad de indemnización cuando ya tenemos pequeña empresa. La ley solamente te da en este caso mínimos, pero tú puedes pactar mejores condiciones con tus trabajadores, ¿no? De pagarle quizás un bono por productividad o si tú, siendo microempresa, decides otorgar la gratificación, no está prohibido. Los trabajadores pueden tener mejores condiciones laborales, porque como ya se dijo, la ley, la norma, solo establece mínimos. Y acá tenemos un pequeño cuadro, ¿no? Un cuadro comparativo entre lo que sí y lo que no le correspondería a la micro y pequeña empresa y también a la no MIPE, ¿no? Por ejemplo, acá la remuneración mínima vital es para todos. Todos, independientemente del régimen, tienen que pagar como mínimo la remuneración mínima vital. La asignación familiar, ¿no? Que es un derecho que se le otorga a todos los trabajadores, en este caso que tengan carga familiar, ¿no? Es el equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. En el régimen general sí se otorga, en la microempresa no, y en la pequeña empresa tampoco. La CTS en el régimen general sí se otorga, en la microempresa no, y en la pequeña empresa sí.
La gratificación en el régimen general sí se otorga y es equivalente a una remuneración completa. En la microempresa no y en la pequeña empresa sí, ¿no? Equivalente a media remuneración. Las vacaciones en el régimen general es de 30 días cumplido el año de trabajo. En la microempresa son 15 y en la pequeña empresa son 15, igual también cumpliendo el año de trabajo. El descanso semanal obligatorio es para todos, ¿no? Independientemente del régimen. Los feriados, que en este caso se elaboren, ¿no? O que no se elaboren, sí aplica para todos los regímenes, es decir, que el trabajador debe descansar. Pero si trabaja en feriado, como ya les dije, y no es sustituido ese descanso, se paga la sobretasa del 100%. Jornada de trabajo para todos es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. La sobretasa del 35% por trabajo nocturno en el régimen general sí aplica. En la microempresa también aplica, pero si el trabajo nocturno es habitual, ahí sí no aplica esa sobretasa. En la pequeña empresa sí aplica. El trabajo en sobretiempo para todos sí, ¿no? Que en este caso se puede compensar ese trabajo en sobretiempo con descanso físico o si se firma un convenio entre trabajador y empleador, pues estaríamos pagando horas extras. La participación en utilidades para el régimen general es sí, para la microempresa es no y para la pequeña empresa es sí, ¿no? Siempre y cuando pues genere rentas de tercera categoría y tenga más de 20 trabajadores. El SSTR, que ya hemos dicho que es un seguro contra accidentes de riesgo, en el régimen general definitivamente sí se va a tener que pagar. En la microempresa sí, si es que las actividades son de alto riesgo. Y en la pequeña empresa también, ¿no? Siempre y cuando las actividades son de alto riesgo. Seguridad social, en el régimen general se paga salud, se aporta a salud. En la microempresa puedes aportar a salud o al CIS, ahí tienes dos opciones. Si eres pequeña empresa, al salud. El seguro vida ley es para todos, independientemente del régimen, y la indemnización por despido arbitrario va a variar de acuerdo al régimen, ¿no? Si es general, pues es un poco más, si es microempresa es menos, y si es una pequeña empresa, pues es a medias, ¿no? Como ustedes pueden ver, este cuadro comparativo nos permite ver lo que sí le correspondería o no le correspondería a un trabajador de acuerdo al régimen de la empresa. Decirles que para poder apoyar a los empleadores, a los trabajadores, Sunafil también está a la vanguardia de la tecnología y en este caso pues ha lanzado diferentes aplicativos y uno de ellos es el Sunafil en tus manos. Es un aplicativo que contiene herramientas digitales gratuitas como el registrar tu denuncia 24/7. No es necesario que tú te acerques a las oficinas de manera presencial, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa con este aplicativo. También puedes identificar a tus inspectores cuando estos van a una fiscalización, ¿no? Por el alto índice de delincuencia que existe ahora en el país, muchos delincuentes se están haciendo pasar por inspectores. Entonces, para evitar ese tema, a través de este aplicativo tú puedes identificar al inspector, porque el inspector, aparte de estar uniformado, también lleva un photocheck con su DNI, ¿no? Entonces lo puedes identificar. Consulta tu trámite si es que tienes un trámite en Sunafin. Verifica tu chamba, que es un aplicativo muy interesante que ha permitido y sigue permitiendo formalizar a muchos trabajadores a nivel nacional y compendios de normas tanto para el trabajador como para el empleador. ¿Cómo descargas este aplicativo? A través del Play Store de tu celular, lo encuentras ahí como Sunafil en tus manos. Bien, eso sería todo. No sé si es que hay alguna consulta, alguna pregunta respecto del tema. Estoy atenta. Hola, ¿me escucha? Eh, Sí, Vladimir, si estás licenciado. ahí. Sí, escucha bien. Ajá, ok. Mm, ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, por favor? ¿Algo que no haya quedado claro? Pero vamos a revisar el chat si hay alguna pregunta.
Licenciada, le saluda Henry García, el presidente del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de la Micro y Pequeña y Mediana Empresa. Bueno, en este caso, Mucho gusto. para poder un poco comentar sobre este tema de la formalización, ¿no? Sabemos que una formalización en sí lo que da es una estabilidad emocional y una estabilidad económica a los trabajadores, y tanto así que con eso las empresas y micro y pequeñas empresas tienen una confianza más, ¿no? Un trabajo más eficiente y eficaz de sus trabajadores, al estar conscientes de que no van a poder ser eh, retirados en cualquier momento, ¿no? Ya que ellos van a tener de alguna forma una forma de estar protegidos contra un despido arbitrario y trabajar con mayor eficiencia y eficacia, ¿no? También es parte, creo que, de esto. Eh, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, acá está. Dice, ahora, ¿la microempresa ya tiene límites respecto al número de trabajadores? Es la pregunta que nos hace el colega Víctor Mijaucan Castillo. No, como lo hemos dicho, ya la micro y la pequeña empresa no se clasifican por el número de trabajadores, sino por el nivel de ventas. Una microempresa es considerada como tal hasta las 150 UITs de venta al año, y una micro o una pequeña empresa desde las 150 UITs hasta las 1700 UITs. Si supera las 1700 UITs, ya no sería ni una micro ni una pequeña, sería una no MIPE. Por lo tanto, ya no existe en este caso límite de trabajadores, ¿no? Antes se contabilizaba así, ahora ya no. Es por el nivel de ventas. Bien, gracias. Nos consultan si nos puede compartir el cuadro donde indicaba el cuadro comparativo donde tenemos las tres eh, categorías, ¿no? El régimen general, la pequeña y la micro y la pequeña empresa, para poder compartirlos en el chat a los agremiados. No sé si eso Ujú. nos podría compartir, nos envía por chat y nosotros de igual manera le volvemos a compartir a Ah, los claro, agremiados. sí, excelente. Yo les paso las PPTs, no hay ningún problema. Ajá, justo este cuadro comparativo es el que del cual hemos hablado. Y no hay problema, yo les comparto el material. Nosotros siempre gustosos de poder compartir este material informativo porque finalmente permite, ¿no? Educar, orientar y básicamente para poder promover el cumplimiento de la norma, ¿no? Es mejor prevenir, estar siempre a la vanguardia, a la actualización de las normas, que estar de repente implícito en un proceso de fiscalización. Bien, bien, bien. ¿Alguna consulta, Vladimir? Veo que... Hola, Vladimir. Ya creo que tiene algunos inconvenientes. Acá tengo Eh, una consulta en el chat que me sí, preguntan, ¿no? sí. A José ver. me dice, ¿qué pasa si paso el nivel de ventas de microempresa y no cambio de categoría? ¿Cuál es la multa o la consecuencia? Bien, hay que tener en cuenta que este régimen de la micro y pequeña empresa tiene una vigencia de 3 años. Es decir, el empleador puede gozar de este régimen especial por 3 años. Pero imaginemos, ¿no? Que tú todavía no alcanzas esos 3 años y que creciste rápidamente y pasas de la microempresa a la pequeña empresa. Bueno, en este caso se te va a dar un año más, un año de gracia, se podría decir, hasta que tú cambies de categoría, ¿no? Entonces, durante ese año vas a poder, en este caso, transitar a tus trabajadores que estaban registrados como microempresa a pequeña empresa, ¿no? Entonces, ahí se va a poder visualizar que tú has cumplido con esa transición. ¿Qué te pedimos para poder observar ese tema? Pues te pediremos tu planilla electrónica, ¿no? De los últimos años, y podremos ver ahí el tema de la transición que tú has hecho de micro a pequeña empresa, ¿no? No se aplica una multa, más bien al contrario, tienes un año de gracia. Ujú. Excelente, excelente. Creo que con eso ya tiene un año más para ir viendo sus formas de implementar en sus temas de recursos humanos, ¿no? Eh, Así es. Licenciada, hay otra consulta que dice, el seguro complementario de riesgo de trabajo versus vida ley, para el caso del régimen de construcción civil, ¿ambos es obligatorio?
Así es. Hemos dicho de que el seguro vida ley es para todos, independientemente de el tipo de trabajo o el tipo de sector al cual pertenezcan. Y si es que es un trabajador de construcción civil, que ya la construcción civil pues es considerada de alto riesgo, tendrá que tener su SCTR. Por lo tanto, ese trabajador tiene que estar cubierto por su seguro vida ley y por su SCTR. Ambos son obligatorios. Bien, 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 licenciada. Bueno, vemos que no hay otra consulta o otra pregunta. Así, agradecerle de antemano por su tiempo prestado. Sabemos que lo más valioso que tiene toda persona es su tiempo y aún más a vertirnos sus conocimientos que día a día va poniendo en práctica en la SUNAFIL, ¿no? En Junín. Gracias por la ponencia, muy agradecido. De todas maneras, la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú le hará llegar un pequeño certificado por la ponencia realizada.